Hoy hablaremos sobre el espectrofotómetro de absorción atómica. El espectrofotómetro de absorción atómica es un instrumento que se utiliza para la medición de elementos químicos presentes en una muestra. Esto a través de la medición de la radiación absorbida por dichos elementos. Se utiliza en estudios de contaminación ambiental, análisis de alimentos, análisis de aguas residuales y potables, diagnóstico clínico, entre otros. El espectrofotómetro de absorción atómica varía de acuerdo a la empresa que lo fabrica. Sin embargo, posee ciertos componentes indispensables, como por ejemplo, la fuente de luz, que puede ser una lámpara de cátodo hueco, una flama, un monocromador, como una rejilla de difracción, un detector, como un fototubo o un fotomultiplicador, y por último, un procesador de datos. Entre sus ventajas están los altos límites de detección, su alta sensibilidad, bajas interferencias espectrales. Se utilizan cantidades pequeñas de muestra, aparte de que se pueden realizar análisis directos de ciertas muestras líquidas. También es fácil de utilizar, tiene bajo costo y con este instrumento se pueden obtener información cuantitativa de aproximadamente 70 elementos químicos. Entre sus desventajas está que necesita de una lámpara diferente de acuerdo al elemento que se va a analizar. Las muestras deben de estar en una solución y puede haber interferencia con elementos refractorios. El fundamento de esta técnica consiste en que la solución con el analito va a ser aspirada por medio de este capilar y va a ser dirigida al nebulizador, que lo que básicamente hará es convertir a esta solución en pequeñas gotas que contengan al analito, para así poder ser transportada a lo que es la cabeza de la flama, en donde ocurrirá un fenómeno de atomización con el fin de obtener un vapor atómico que contenga a los átomos del elemento de interés. La lámpara emite a una cierta longitud de onda, que va a llegar hasta la cabeza de la flama y va a ser absorbida por los átomos del elemento que nos interesa estudiar, para a continuación llegar al monocromador, que lo que hará es discriminar las longitudes de onda para dejar pasar solo aquella que pertenece a la de la lámpara, para al final llegar a un detector que nos va a transmitir la información a un procesador de datos. El equipo va a medir la absorbancia, que obedece a la ley de Lambert-Beer. En sencillas palabras, lo que nos dice esta ley es que la absorbancia va a ser directamente proporcional a la concentración del analito y a la distancia de trayectoria de la celda, que en este caso, en lugar de una celda tenemos una cabeza de flama, que va a ser constante, por lo que al final la absorbancia va a ser directamente proporcional a la concentración de analito que tenemos acá. Ahora vamos a hablar de los componentes del equipo, comenzando con la lámpara de cátodo hueco, que está hecha del elemento que nos interesa estudiar o analizar. Consiste en una fuente de líneas definidas que va a emitir a longitudes de onda específicas. Estas longitudes de onda van a producir transiciones electrónicas en el analito. De igual manera, existen lámparas que son multielementales, es decir, contienen más de un elemento de interés. En este recipiente se va a encontrar la solución con el analito, que va a ser aspirado por medio de este capilar y llevado al nebulizador mediante un efecto Venturi que es creado mediante vacío. Estos conductos van a contener los gases de soporte, que pueden ser aire y acetileno o acetileno y óxido nítrico. Este último es solo usado para elementos que tienden a formar óxidos termoestables
como el molibdeno, el tungsteno y el niobio. El nebulizador se va a encargar de dividir la muestra y de formar una aspersión fina en la punta. En este cabezal es donde se va a producir la flama que va a atomizar a la muestra. Esta flama es producida por los gases acetileno y aire, o como ya se había mencionado, óxido nítrico y acetileno. Las longitudes de onda generadas anteriormente llegarán a un monocromador. Este monocromador está formado por lentes o espejos que van a restringir las longitudes de onda, dejando solo pasar la que es de interés o la que proviene de la lámpara. En este caso se trata de un monocromador del tipo de rejillas de difracción que se compone de una gran cantidad de ranuras paralelas trazadas en una superficie bastante pulida. Esas ranuras van a servir al fin y al cabo como centros de dispersión para que los rayos lleguen a la rejilla. A continuación tenemos el detector, que usualmente es un tubo fotomultiplicador, que en sí es un transductor sensible a la luz y que al final va a transformar la señal que recibe en corriente eléctrica. Se compone de un cátodo fotoemisor con el que choca el fotón y una serie de dínodos. Cuando un electrón llega a la superficie fotoemisora, se emite un electrón primario que se acelera hacia el primer dínodo. El impacto de este electrón sobre la superficie del dínodo causará la liberación de muchos electrones secundarios que son también acelerados hacia el siguiente dínodo. Por último, esos electrones se van a colectar en el ánodo y esa señal se puede amplificar electrónicamente para obtener la absorbancia. El ejemplo que tenemos a continuación se trata de la determinación de niveles de cobre en una muestra. ¿Cómo se va a realizar todo este proceso en este equipo? Bueno, antes que nada, hay que conectarlo adecuadamente para que ya esté preparado para seguir los siguientes pasos. Primero se debe encender el sistema de gases que nos va a servir para producir la flama deseada. A continuación, ajustamos los niveles de presión para que sean los adecuados. Luego instalamos la lámpara de cátodo hueco, que en este caso va a estar hecha de cobre. Una vez ya instalada la lámpara, vamos a encender el equipo y encendemos la flama. Y antes de comenzar todo el proceso, conectamos el capilar que une al nebulizador con la solución que contiene el analito. Ahora nos dirigimos al ordenador, donde comenzaremos con el análisis de la muestra. Obviamente, desde el ordenador se puede configurar para que el monocromador se ajuste a la longitud de onda del cobre. Obviamente, antes de todo esto, se tiene que hacer una curva de calibración con el estándar de cobre, así como correr el blanco.